Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, seguidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Y digo esta introducción porque antes nuestros maestros, los de tu papá, los de don Manuel Francisco Aguilar García, los míos y otros más creían que con que ellos hablaran y uno escuchara, la letra y la palabra entraba y ya maravillosamente entendía uno el mundo. Incluso hubo un maestro de física que me decía, cuando seas grande lo entenderás. Llegué a grande y dije cuánta sin razón había en esa expresión. Pero llegó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y resulta que yendo al edificio Nuevo León, en Tlatelolco, vi derrumbado el edificio, vi una señora en estado catatónico y la señora en estado catatónico perdió su casa en el edificio Nuevo León. Tenía unos pericos dentro y unos pájaros, también los perdió. Era costurera en Calzada de Tlalpan, perdió el trabajo. Ella salió a Superleche a comprar la leche. Llegó y ya no encontró Superleche, estaba tirado. Y regresó y ya no estaba su familia, estaba aplastada. Es decir, perdió todo. Fue cuando dije, ¿cuánta razón tenía ese arquitecto? Porque era el que me daba física. Ahora entiendo la ley de Hooke de la elasticidad perfecta. En condiciones normales, ¿sí? Normales, la presión que sufren los cuerpos es inversamente proporcional a las cargas que lo producen. A mayor carga, menor resistencia. Dije, ahora sí entendí por qué ya lo entendería de grande. Pero por un proceso de transferencia, de haber memorizado la famosa ley de la elasticidad perfecta o de la resistencia Q. Eso pues, es mejor para los arquitectos, porque cuando diseñan no se les vaya a venir como en el 85 se venía abajo. Pero medio entendí psicológica y emocionalmente sobre las presiones afectivas y emocionales en las personas y sus consecuencias. Y yo creo que la palabra se tiene que regurgitar, relaborar, repensar, volver a masticar, porque a veces las palabras pierden el sentido que tenían en cierta época histórica y en otra época histórica hay que mandarlas lavar, porque ya no nos sirven para lo mismo. O dos, no hay palabras para enunciar una realidad que antes no existía. Eso lo he visto en las lenguas originarias. En Tarasco, por ejemplo, no existían aviones ni autobuses Estrella Blanca número 43. Entonces, a la hora de ponerle el título a una pirecua, le pusieron Estrella Blanca número 43 en castellano, aunque la letra está en purépecha. Pero eso son cuestiones de la lengua, a los cuales no vamos a entrar ahorita. En parte, pero sí. No quiero, sin embargo, recuperando otra vez la palabra de hace algunos años en que fueron desaparecidos en contra de su voluntad 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y después nos entregaron una mentira histórica de que fueron calcinados. Parece ser que la lengua, dijera el buen Sigmund Fraude, no solamente sirve para, y dije la lengua, no el lenguaje, porque algunos confunden lengua con lenguaje. La lengua sirve para mostrar el pensamiento, pero también sirve para encubrir. Atentamente, Freud. Es decir, cumple dos funciones y para ello están los eufemismos, que son una clase sensacional. Simplemente decimos que hay sectores vulnerables y nos evitamos el problema de explicar la pobreza, la guerra. Sectores vulnerables son las grandes minorías. Por ejemplo, un sector vulnerable las mujeres.
Pero resulta que las mujeres son más de la mitad de la población del mundo. Entonces, más de la mitad de la población del mundo es vulnerable si seguimos la lógica semiótica de ello. No hablo solo de semiótica, porque en este sorbo del demonio, digo adrede, es del diablo en realidad, Ujú. Sí. eh, hay otro término que me gustó más históricamente y lo conocí a través de Federico Nietzsche, Ujú. la filología, que Sí. no es lo mismo aunque parezca igual Ujú. a la etimología o a la Ujú. semiótica o la semántica, como queramos matizarlo. Nos han tratado de mostrar ese evento de la desaparición forzada de los 43 jóvenes, como que fueron secuestrados por el crimen organizado, pero en alianza con el Estado mexicano a través del gobierno del Estado de Guerrero, el estatal y los municipales de Cocula, Iguala y prácticamente Chilpancingo, las policías y un batallón del ejército que se encuentra con sede en la ciudad de Iguala de la Independencia. Entró el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos prometió la verdad histórica y lo único que nos dijo el subsecretario encargado de la investigación, que en efecto era una mentira histórica la anterior, pero Ujú. no tenemos aún la verdad histórica, ni la justicia transicional, Ujú. ni nada que se le parezca. Vamos, ni la verdad a secas. Ya Sí. no digo histórica. Sí. Por ello es que no dejo de recordar, como cada semana hacemos, que mientras no tengamos la verdad y lo que nos prometieron, seguiremos en este canal de YouTube señalando esa deuda histórica que sigue cargando con ella la doctora Claudia Sheinbaum, ¿sí? Aunque Sí. ahora se haya ganado una serie de discusiones Sí. por lo del famoso apellido de Domínguez, Ujú. pero creo que es un asunto más para la grilla que para el la verdad, para eso está el diablo, Ujú. para precisar las cuestiones. Ah, muy Ligero. bien. Me gustó la conexión. Pero, no, es que todo va a estar conectado. Ah. No quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a nuestra amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Naída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida hace más de una década, Sí. ya prácticamente 13 años, y no tenemos ni la verdad ni la justicia, ya Ujú. no digo la verdad histórica. Ujú. Pero como ella, muchas madres buscadoras Sí. a las cuales no se les gritó, vivan las mujeres madres buscadoras que nos siguen dando patria. Ellas faltaron en el discurso. Finalmente, no quiero dejar de agradecer al buen arquitecto, pero primero que arquitecto poeta, porque ambos son constructores de algo, la poiesis ante todo, César Carrizales. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el sorbo del diablo, que según mi nada humilde pero sí ignorante opinión, sí, poder abordar la tentación diabólica del acto de escribir. Ujú. Porque escribir en realidad es un infierno. Ujú. Cuando una chica le dice a su mamá o a su papá, para el caso lo mismo, mi novio es escritor, se le queda viendo con cara de espanto el papá o la mamá. Ujú. Oye, ¿qué te crees de qué van a vivir? Un escritor, por favor, un ingeniero, o en computación si es mejor, en inteligencia artificial, pero pensar ahora en los escritores así a secas, pues es un verdadero riesgo. Sí. No quiero dejar de decir que el acto de escribir por sí mismo es una, un atrevimiento a hacer. Se Sí. necesita mucho valor para escribir. Sí, mucho. Porque además, en aras de la comunicación, te aíslas. Yo Ujú. siempre veo a un poeta, César Carrizales, casi encerrado en una cafetería, Sí. en el rincón más alejado de la entrada, Ujú. escribiendo. Sí. Es un acto Ujú. que te aísla del mundo. Qué paradójico o Pero parajódico. la gente que pasa por la calle y me mira piensa que no trabajo porque no estoy sudando. Exactamente, no es Ujú. trabajo eso, Ujú. aunque sea trabajar. Ah. Segundo, el ensayo del diablo, el Ujú. título ensayo. Ujú. El término ensayo a Ujú. lo Montaigne, Sí. eh, pensando por la filosofía, la estética, la filología y la semiótica. Y finalmente ya vienen las largas filas de espantos, que son una serie de poemas, ¿sí?
con unas citas, pero no solamente dejo ello, Mm, los dibujos que sí, son de tu cosecha también, sí. y que efectivamente Ujú. alguien pensaría este de cuál fuma o de cuál toma, toma de la citas que tengo ahí, Ujú. ¿qué quiere expresar Ujú. con Ah, aquí esto? tengo mi sorbo del diablo. Sí. ¿Qué quiere expresar con esto el buen poeta? Solamente voy a decir Ujú. esta última referencia a ti Sí, y te suelto la palabra porque si no, ¿para qué chingados te invito? sí, Seguir en el lento veneno por amor a la salud de los peligros. Seguir como el pico abriendo el sueño de la cumbre, el salto de la noche sobre los grillos. Seguir hasta tocar el infinito en el extremo de uno mismo. sí, Es decir, caer hacia adentro. sí, ¿Será así legítimo? Cierro sí, mi boca y es sí, tuyo el espacio, César. sí. Bueno, Y, primero, muchas gracias y por salud. salud, mi Café a estimado los dos. Enrique. En principio, gracias por esta invitación. Siempre es un placer platicar contigo. Nos vemos en los cafés, como debe de ser. Ya es la segunda entrevista. Ayer estuve viendo la anterior. Me gustó mucho y vengo a disfrutar contigo esta complicidad que tenemos por el pensamiento. Tú empezaste diciendo que lenguaje y lengua no es lo mismo. Y efectivamente, aunque todo lenguaje, por serlo, es lengua, pero no toda lengua, por serlo, es lenguaje. Luego, me llamó la atención cuando estabas hablando de cómo las palabras se van tergiversando a través del tiempo y que eso nos causa problemas. Yo utilizo mucho y lo expreso en este libro, la etimología precisamente para volver a la raíz de la palabra, al étimo y recomponer las cosas, no perder. Y ahí nos perdemos muchísimo. Ahí perdemos al diablo, porque cuando uno dice diablo, la gente piensa en un monstruo con orejas y con cola y etcétera, pero evidentemente ese no es el punto del libro. Volver a las palabras, volver a los étimos, nos puede colocar en una brújula para pensar con buen sentido. Estabas hablando de educación. No hablaremos, pero sí hablaremos porque todo está entrelazado, todo es complejo, todo es tentacular. Y hablaste del profesor y yo recuerdo, volviendo a los séptimos, que si yo estoy en una clase y le pregunto a un estudiante, ¿tú eres un alumno? Él me va a decir, sí, sí, soy un alumno. ¿Tú eres un alumno? Sí, sí, yo soy el alumno. Todos son alumnos, todos son alumnos. Ah, muy bien. Pero alumno significa el sin luz. Ah, Entonces, si alumno es el sin luz, el prefijo A el profesor es ilumina. el que ilumina. Entonces está bien que ellos lleguen el aula en su diseño ayuda a esto, a que ellos se coloquen de aquel lado, no hablen en toda la clase y solo habla el profesor, porque ellos son los sin luz. ¿Puedo meter un fragmento de algo? Sí, Todos los auditorios sí, los he visto como en un diseño arquitectónico, porque tú eres arquitecto sí, 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 además, sí. donde la sede del saber es la que está Ujú. por encima de la sede de la ignorancia, dijera Sí, Paulo claro, Freire en la claro. pedagogía del oprimido. Sí, De sí, modo tal que hay una especie de templete en sí, la cual el orador se sube para sí, quedar por encima del auditorio. claro. Luego entonces la sede del saber ilumina a la sede de la Sí. ignorancia. Además es hermético el lugar, Claro. para que todos los que estén ahí estén fijos en quien está hablando. Pero si Pero con nosotros, Sócrates eran abiertos. porque era otra cosa, la educación era otra cosa. Si pensamos en la palabra estudiante contra la palabra aula, estudiante significa el que es susceptible de aprender.
Entonces, si pensamos la palabra estudiante en ese sentido, son tan estudiantes ellos como uno. Y ahí ya no vale el templete, ni tampoco el pizarrón que es incapaz de moverse. El aula debería de tener otro diseño, evidentemente, pero precisamente porque no vamos al origen de las palabras, nos equivocamos constantemente. E ir al origen de las palabras es el camino del diablo. El diablo Historizar. se retrotrae. Por eso es peligro, porque es peligroso, porque los filósofos y los poetas de la antigüedad eran los diablos. Era lo mismo. Mucho antes de la religión cristiana toma la palabra y lo vuelve un monstruo, pero diablo es es una lexía compuesta y un aglutinamiento lingüístico, día, de día, bolos, tirar los bolos, es decir, desmontar las mentiras y haces la luz. Por eso el diablo. Estamos en una inercia que llamamos costumbre, que llamamos tradición, pero el diablo es el que desmonta eso, hay luz y entonces el poder dice, estás pervirtiendo a los jóvenes, serás sentenciado a muerte y ahí está Y Sócrates. sí, Oh, gracias a este pasaje donde refieres al Sócrates juzgado, sí, se me ocurrió, dije, voy a hacer un paréntesis para poder comentarlo también con César, porque gracias a la lectura de El sorbo del diablo, porque además sorber es gozar, sí, disfrutar, sí, extraer el sabor, la exactamente, esencia, sí, sí, el sí, aroma, valga lo que estamos diciendo, sí, pero no cabe duda que me leí la apología de Sócrates, sí, completita, no, se lee en un rato la apología de Sócrates, ujú, y el juicio en el cual es condenado a muerte a beber ujú, cicuta, y sí, cómo él acepta el dictamen sin sí, más, ¿qué más? sí, Aunque muchos de sus alumnos, la acusación fue perversión de las juventudes sí, 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 y sí, sí. además negar la creencia en las deidades de quienes lo Sí, juzgaban. sí, Punto. sí, sí, sí. Sobre eso lo acusan de pervertidor, Pervertido. perversor o lo que sea Ujú, de la juventud, porque además aparece la otra categoría. ujú. Se autoerigen en defensores de la juventud, Sí, los que juzgan y los que prueban la idea de la perversión, sí, no de los instintos, pero sí del pensamiento. sí, sí, sí. Entonces, es curioso porque la apología de Sócrates volvió a entrar gracias a el sorbo Ujú. del diablo. Sí. Eh, Platón por eso no quería la democracia, porque la democracia mató a su maestro, ¿no? La democracia mató a su maestro. Ahí está el diablo. Se me hace una figura muy interesante porque la usamos de mala manera. Acabamos de iniciar las clases en la UAM y la primera pregunta que le hice a mis estudiantes de filosofía fue, después de esta exposición, quiero que me digan por qué su profesor es un diablo. Y todo el mundo, ¿de qué está hablando? ¿No? Se fueron por el otro camino. Pero después de exponer etimológicamente y filosóficamente la palabra, te das cuenta entonces por qué el diablo equivale a hacer la luz. La primera actitud del ser humano ante el mundo fue el canto. Ahí están los poetas. La segunda actitud del ser humano ante el mundo fue la filosofía. Ahí está el argumento. Bien, entre el canto, que es la contemplación, y el argumento, ahí está la incógnita que se suelta a la inercia. Y antes, para engolar tu ego, el diseño de los hogares, Ah, sí, las sí, cuevas, sí, sí, etcétera. sí, Es sí, decir, la sí, sí. arquitectura, la poesía y la Ujú, filosofía ujú. originariamente tienen esa beta. Sí, 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 por eso me recordaste a Kant que decía, eh, un religioso no puede ser bueno, porque un religioso actúa porque, porque estará con Dios, porque está escrito. Entonces, ser bueno es un cálculo, es una estrategia.
Solamente estando fuera de eso tú puedes ser bueno, ¿no? Esto me recuerda allá lo que decía Zizek, el filósofo esloveno, que me gusta mucho, y decía, eh, Sí, sí. los seres humanos son buenos y son malos, pero solo con la religión los seres humanos buenos ya pueden ser malos. Y hay una tesis de Dostoyevsky que dice, sin Dios todo está permitido. Pero André Glusmar, a partir de las Torres Gemelas, revierte la tesis de Dostoyevsky y dice, no, con Dios es en donde todo está permitido. Eso es bien interesante. No es más, curiosamente habló, decían que estaba re loco, Bobby Ujú. Fischer, Ajá. campeón mundial de ajedrez, que dio a conocer él junto con Spassky en plena Guerra Fría, Ujú. el que en el Campeonato Mundial de Ujú. Ajedrez habló, dice, y felicito que hayan tirado las Torres Gemelas, porque esa era la muestra del poder que nos engaña. Ya, ya. Y cuelga. Ujú. Son cosas donde efectivamente, originalmente, según la tradición católica, cristiana, Ujú. católica, Luzbel era Ujú. uno. Luzbel significa luz bella. Ujú. Sí, 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 sí. Y de ahí deriva el Sí. demonio o el Ajá. diablo Sí. de Luzbel. Ahí lo dejo también Ya. a tono con esto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero de esta idea de la palabra, que es un elemento de la lengua, decía el buen Mahmoud Darwich Ujú. que siempre las palabras, las letras son nada en la realidad. Ujú. El problema es cuando empiezan a juntarse y son capaces de crear una palabra, Ujú. casa, hogar, patria. Ujú. Fíjate, ayer que estaba viendo la entrevista de hace años, ¿Sí? me di cuenta que citaste 3 veces a Cioran, pero no hablamos de Cioran. Y Hablemos hoy del Señor. a mí me encanta Cioran. Y dije yo, ¿cómo citó 3 veces a Cioran y no hablamos Y frente a mí, de Cioran? Sí, sí. Eh, digo, no, pues hay que retrotraernos a él. Hay una frase que dice, el único acto que un hombre puede cometer sin vergüenza alguna es quitarse la vida. Todos, en tanto vivos, somos anticuados. Ciorán, No, ahí está el diablo. ¿sí? No, También de Ciorán, hecho, un filósofo católico, Marcel, publica un texto, ahí da a conocer a Cioran sin quererlo, porque el título es eh, ¿Será Cioran el diablo? ¿Será Cioran el diablo? Y yo recuerdo que Fernando Sabater, que hizo versiones al español de las obras de Cioran, sin conocerlo, pero al leer ese artículo, pensó, bueno, si se dice de alguien que es el diablo, a lo mejor vale bien conocerlo, ¿no? Vale bien conocerlo. entrar Y por lo menos a los aforismos. sí, 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 sí. Ahora, quiero citarte nuevamente Ujú. por el problema de la palabra. Sí, Demasiada belleza. sí, sí, Aléjate. Mis pensamientos tienen demasiada belleza y no lo soportarás. Esa entrada no tiene más de sí. dicho sin más categoría. Lo, otro fragmento. Ujú. Yo no, ya no llueve o yo no lluevo. No desciendo tranquilo sobre la tierra. Yo me desplomo como la noche sobre un grillo, como un mármol sobre el verso inseguro del poeta. Huye. Tengo en mi palabra un alacrán que puede picar en tu pensamiento y un mosco en mi alma puede hacer de tu piel la roncha de la vida. Sí, sí. Mira, yo recuerdo otra vez a Kant cuando habla de la belleza y dice, eh, es aquello que todavía podemos soportar. Esta es la idea, ¿no? Es decir, es algo que todavía podemos soportar. Está a un paso de ser insoportable.
La belleza en realidad es insoportable. La belleza en relación con el amor es insoportable. Recuerdo Pessoa que dice, amar es traicionarse a uno mismo. Es decir, entender la belleza es traicionarse a uno mismo, porque te hace un desbarajuste eh, de todo a todo, ¿no? Ernesto Cardenal en sus famosos epigramas tiene uno Mm, donde dice, si la memoria no me traiciona, mm, ayer te vi tan bella y tan hermosa mm, que llegué a pensar que era imposible que existiera tanta belleza y ni tú misma eres capaz de darte cuenta cuán hermosa eres. mm, Sin embargo, ayer te vi tan hermosa. mm. De los famosos epigramas de Ernesto Cardenal. Sí, Y efectivamente, se necesita un cultivo estético también. El diablo no es gratuito, el diablo no es gratuito. Se necesita un cultivo estético para que aparezca y tener la sensibilidad de poder no solo percibir, sino de sentir estas cosas. Ahorita que me dices eso, por ejemplo, cuando imparto clases, siempre digo un verso. Bueno, no siempre, pero muchas veces digo un verso que me encanta de Huidobro, y es que a mí me encanta, pero siempre que lo digo, son las mujeres las primeras aludidas, las primeras que dicen, que hacen un gesto de desaprobación. Y el verso es, eres tan hermosa como el relincho de un potro en la montaña. A mí se me hace bellísimo. Y veo a las jóvenes que dicen, ay, no, ¿cómo es posible? Qué mal, qué feo, que quién sabe qué. Pero es bellísimo. Eres tan hermosa como el relincho de un potro en la montaña, ¿no? Ahí está el, el poeta, precisamente, aquí está el filósofo el en filósofo. la primera parte, Sí, 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 está sí, el poeta sí. y está un ser humano que lo que es más allá de claridad, Ujú, que en claridad termina de la siguiente manera. Ser judío, ujú. una religión. Ah, sí. Ser israelí, Ujú, una nacionalidad. Ser semita, una lengua. ujú, Ser hebreo, una etnia. Lo bueno es que no dijiste ebrio. ujú. Sí, sí. Afuera del sinónimo, entramos en una verdadera conversación. La grosería se mira con su máscara lingüística y es posible actuar con seriedad. Y todavía más tiempo, abro el periódico y leo fin a guerra de 12 días, dos puntos, Sí, Trump. sí, sí, Y sí. después tregua y me callo. Ujú, Tregua y se rompe el alto al fuego. No sorprende porque hoy las palabras no tienen memoria. Esa es otra cuestión. ujú. Las palabras se dicen como se muestra la banalidad, como algo aditivo que se desprende huérfano de esencia. La palabra sin memoria ha cortado el cordón umbilical que la alimenta, de origen y de sentido, del lugar que conecta el enunciado con la circunstancia en una unidad inmediata. No hay suficiente diablo para entender la fuerza tridimensional de la palabra tregua. Y Así después es. viene la historia de tregua. Así es, así es. Hay un filósofo que admiro mucho, Gustavo Bueno, un filósofo español, y una vez le preguntaron, eh, ¿quién es el filósofo? Y Gustavo Bueno dice, es un chef. ¿Por qué? Porque la palabra filósofo es la palabra que designa a alguien que sabe decir las cosas. Y la palabra saber tiene una derivación en sabor, saber, sabor y de sabor a sabiduría. Eso significa que el chef es el que sabe de sabores,
El sabio es el que sabe de sabores. Y el comensal también. Ta- También sabe de sabores, efectivamente. El punto es que tú hablas de filosofía, estamos hablando de análisis y estamos hablando de algo que separa una cosa de otra, que es capaz de distinguir una cosa de otra y que lo saborea, por eso puede distinguir las cosas. Esto es café, esto es té, esto es leche. Ahí está la distinción, los sabores. Ahí está el diablo. eh, Vivimos en un mundo Y los muy... olores, y el que- azufre del sí, infierno. sí, 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 claro, claro. Estamos en un mundo acelerado en donde lo que prima es la información. Todo mundo está informado. Escuché una frase por ahí que dice, el que está bien informado siempre tiene la razón. Mentira. El que está bien informado puede tener datos. El que tiene razón es aquel que ha pasado por la educación, es aquel que ha pasado por el rigor del pensar. Por Ahí hablar de está. educación, no estoy hablando de escolarización Ah, necesariamente. claro, no, 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 no. Claro que no. Pero por supuesto que no. Pero el punto es que no pasamos del entendimiento de la información al conocimiento. Y después no pasamos menos todavía del conocimiento a la sabiduría. Hay un pase del conocimiento a la sabiduría. Por eso hay conocimiento filosófico, pero no hay pase de la información al conocimiento. No puede haber información filosófica. Hay conocimiento filosófico. Y ahí está el diablo. Y cae mal, A ver, evidentemente cae mal. según un diabólico Ujú, filósofo italiano que ujú, murió en la cárcel quedándola de ver años de prisión ujú, al fascismo italiano, Antonio Gramsci, decía que todos somos filósofos. Lo mismo sostenía Roque Dalton ah, García, sí, sí, sí. ejecutado indebidamente por Ujú, las fuerzas populares de liberación. En ujú, El Salvador, cuando Joaquín Villalobos era uno de los comandantes, y lo justificaron con el ujú, argumento de que era un traidor. Y ya con la palabra traición, no hablo de Antígona, ujú, de si hay que enterrar dignamente al traidor, ujú, pero no tengo duda alguna de que efectivamente ujú, todos somos filósofos ujú, y lo atribuye a una cuestión que es la idea más elemental, una ujú. concepción general del universo. Sí. No importa si es Ujú, normativa o no, a diferencia de ujú, la religión, porque sí, la religión te dice amarás al Señor, la católica, sí, la musulmana tendrá sus mandamientos, etcétera. sí. Pero el problema es que efectivamente, por no Ujú, ser normativa, ujú, permite expresar que no todas las ujú, concepciones del universo se plasmen ujú, en la razón o la ujú. verdad, que son dos categorías Sí, 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 filosóficas sí, claras. sí. No sé si deriven de la noción de escolarización, pero sí de Ujú. educación. Así, Por eso te decía el sí, sentido que le das a la palabra sí, educar, que sí. no es conducir, No, no, como no, no, venía desde no. antes. No, 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 no. Educar. Me gusta mucho un pensador, Mantovani. Él decía, educar es arrancar al ser humano de su exclusivismo silvestre y colocarlo en el campo del espíritu, que es en donde se encuentran las altas categorías humanas, lo que llamamos valores universales, el respeto, lealtad, amor, etcétera. Desde ahí podemos pensar la educación. Hoy día la gente puede egresar de la universidad sin haber pasado nunca por la educación. Pero algo que comentaste anteriormente, volviendo a Gustavo Bueno, decía algo parecido a lo que tú estabas comentando de que eh, por hablar español somos filósofos, en el sentido de que muchas palabras que utilizamos en español son palabras enteramente filosóficas. Aunque yo encuentro aquí un punto de quiebre o un fallo de pensamiento, porque igual puedo decir que todos somos poetas, porque en el español hay muchas palabras que son muy poéticas. En principio, todas las palabras son poéticas, Sí, porque pero eso todas no lo dijo Bueno. no, eso no lo dijo, bueno, Qué eso, bueno, que bueno, además a Bueno no le gustaba nada la poesía, él es un filósofo materialista. antipoeta. Sí, pero yo pienso así, pienso esto porque, ¿qué es una metáfora? La metáfora es la representación de una cosa por otra. Entonces, la gente piensa
que los poetas usan las metáforas, los escritores usan las metáforas, pero si nos damos cuenta, una palabra es eso, la representación de una cosa por otra. Es decir, Cualquier, es metonimia sí, cualquier palabra. sí, 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 sí. Pero pienso que no por eso ya eres un poeta. Necesitas mucho más que utilizar palabras poéticas. Juan de Carvajal en sus aforismitos decía, no basta con ser buena onda, tener buenas intenciones y Mm, utilizar buenas palabras para hacer un buen poema. mm, Hace falta más. Hace falta más. Sí. Sí, sí, O lo hace falta decía más. el propio Huerta, Mm, Efraín, mm, ¿sí? Solo a sí, fuerza de escribir poesía mm, se deja de ser un poeta a la fuerza. sí, Lo estoy parafraseando sí, porque él sí. decía, solamente a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Sí, Pero y con mucha razón, con mucha razón. Pero en el caso de la filosofía, tanto Ujú, Roque Dalton como, perdónenseme las dos citas, ujú, como Antonio Gramsci, ujú, comunistas ambos, ujú, izquierdosos ambos, ujú, materialistas ambos, ujú, plantean en términos la filosofía casi como si fueran maoístas en sus ujú. cinco tesis filosóficas Sí. de aquel libro rojo que leímos muchos Ujú, hace años, ¿sí? ujú, La filosofía es la concepción más general del mundo. ujú, Si la tomamos así de literal, ujú. todos somos filósofos, Sí. pero no toda filosofía Ujú. es Claro, claro. equivalente a cualquier Sí. otra. Eh, un amigo me hizo el cuestionamiento de que por qué en la mitad del libro escribí esos textos que leíste ahorita. ¿Por qué nombré a personas que Indeseables. indeseables, por decirlo así? Y es que yo estoy buscando desde las primeras páginas eh, colocar al filósofo como al poeta en su mundo concreto, ¿no? Porque el filósofo y el poeta no están en el aire. Evidentemente son concretos. Sócrates fue sentenciado a muerte y la lista es larga de autores que se han comprometido por el uso de la palabra. Por eso lo estoy llevando por ese camino del libro y por eso incluí yo esos temas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo. Para mí eso es importante. E incluso mencionas algo que me pareció interesante, si la memoria no me traiciona, Mm, la cuestión de la relación con Francia y con Europa. sí, Históricamente acudíamos a la mm, filosofía francesa. mm, Empezaste con Víctor Hugo. sí, sí, Víctor sí. Hugo, Mm, Hugo, ah, empezaste con el mm, francés, sí, evidentemente, sí, evidentemente Los Miserables, mm, Nuestra Señora de París, sí, etcétera, sí, los cantos sí, que publica filósofo, poeta y político sí, Víctor Hugo. sí, Acudíamos a Francia por la ciencia, mm, por la literatura, mm, el arte, mm, la amplia cultura. Y mm, resulta que ahora Francia está de rodillas, mm, genuflexionada sí, ante Donald Trump, y no solo sí, Francia, toda Europa. sí, 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 sí. Ya no hay Mm, un Hölderlin en no, no, Alemania, no. Es ya no que, hay un no, Federico Nietzsche en no, es que Alemania, hay puros buenos, ya no hay ¿no? un, por Mm, ejemplo, pensar en los grandes mm, filósofos alemanes, Feuerbach, sí, Marx, sí, Hegel, ni literatos, pues ya no pensemos aquel que en partidas de ajedrez le mm, ganó al demonio la vida, ¿sí? mm, Eh, Pensar en Goethe mm, ya hoy nos es permitido. Pensar en filósofos británicos, mm, si acaso, sí, pero lo que es la Europa central está mm, liquidada liquidada, y subordinada sí, y lo tocas. sí, 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 ¿Cómo sí, sí. eso está oculto? Porque tampoco hay historia. Es Mm, decir, no solamente es la historia de la palabra, sí, es la historia como categoría en sentido amplio. mm, En realidad, sí, si yo divido el libro, mm, como tú dices, lo divido en tres. sí, La realidad con la cual termina, mm, la realidad que vive el poeta y el filósofo. mm, El poeta en medio y pintor mm, o dibujante o como quiera ser, y la filosofía. sí, Ese orden nos lo acabas de explicar, mm, pero además
hay un elemento que me parece crucial. El libro no tiene editorial, edición, lugar y fecha de edición, propiedad privada. Ujú. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este. Es una edición de César Es una Carrizales, edición de autor. de autor. Sí, ¿Por qué? sí. Todas las tuyas son de autor, hasta donde recuerdo casi. No, no, no. Eh, Bueno, eh, salvo aquel premio en Sinaloa y esas. no, no. Han habido otras editoriales, Sí. pero de un tiempo para acá, yo mismo he editado mis libros. He editado en algunos lugares, universidades, editoriales. Después yo fui editor en una universidad y hasta que me cansé y ya mejor dije, yo saco mis propios libros, que es lo que, por eso está en edición de autor. Y se me hace bastante bien, porque voy al ritmo que me gusta, el que me permite el café. Y esos autores franceses que tú bien dijiste eran unos bebedores de café de verdad, Los ¿no? poetas ya ni digamos. Víctor Hugo, no, sí, 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 Voltaire, no, Tirano, de hecho hay una frase estaba viendo algo que escribí en el libro, y ya no me acordaba de Fontanelle, un escritor francés al que le dijeron debes de moderarte porque dicen que el café es un veneno lento. Y Fontanel le contesta, pues sí, debe ser muy lento. muy lento porque ya llevo 80 años bebiéndolo y no me he muerto. Y veo la fecha de nacimiento y la fecha de muerte y 99 años. Pero tener 99 años en el siglo XVIII No no es era. como ahorita. Solo Matusalem, que ¿No? pasó más de 100 años Sí, solo en sí, la sí, Biblia. sí. Pero bueno, O Voltaire, hay muchos autores, Valéry decía, Paul Valéry. decía, ¿será debido al café que Voltaire tiene una mente tan lúcida entre tantos hombres dormidos? ¿Será debido al café? Cuando entra el café en Alemania, yo recuerdo que un empresario lo bebe y se queda maravillado por el café, pero no lo conocen, le tienen miedo a la bebida y le llama a su médico y le dice, quiero saber si esto me hace bien o me hace mal. Y el médico resuelve de la siguiente manera, vamos a hacer un experimento, vamos a ir a la cárcel y vamos a escoger a dos presos y le vamos a dar 2 tazas de café diario y vamos a monitorearlos, a ver qué pasa con ellos, ¿no? Esperando que se enfermaran. Y así fue. Durante mucho tiempo les estuvieron dando a esos presos 2 tazas de café. Y efectivamente sí se murieron. Pero Pero se no. murió primero el empresario y después el médico y luego los demás. Claro, pues todos vamos a morir, ¿no? Todos morimos temprano. Antes o después no importa. Pero siempre es temprano. Así sea de 8 años, así sea de 80 o de 99, siempre morimos temprano. Por eso digo, y lo menciono en el libro, que la promesa es la mala broma. Es la mala broma porque el que promete da por hecho que tendrá tiempo para cumplir su promesa. No podemos prometer. Por eso es la mala broma. Es curioso, eh, ahorita que hablábamos de la tercera parte, pero me interesa en esa tercera parte el innombrable. No me coloco en la línea de los mismos. Sí, No me arrojo la civilización de la ceguera, sí. valga la noción de ceguera. Retiro a mis gustos la hora desmelenada por el temor al infinito, la sentimental pregunta, la respuesta que suena a su mármol, el té, la fascinación por los eclipses. Esa, ese último verso, la fascinación por los eclipses, porque la fascinación por los eclipses es la fascinación por el oscurecimiento, sea de sol o de luna, Ujú. Sí, sea parcial o total, sí, pero se eclipsa, sí, se interpone entre la luz sí. o la fuente de la luz y el receptor.
un algo Sí, que le da otro sentido. sí. Pero ahí nomás te digo una cuestión, que el diablo está no en la sombra, sino en la disolución de la sombra. En la educación siempre estás diciendo, hay que asombrar a los estudiantes, que se asombren los estudiantes. El eclipse efectivamente se pone ahí todo en sombra, pero Pero es asombrar, breve. no, sí, pero asombrar significa mantener algo dentro de la sombra. Y si tú mantienes algo dentro de la sombra, es un secreto impenetrable. Lo que hace el diablo no es asombrar, es desasombrar. Es lo que debería de hacer el profesor, no asombrar a los estudiantes, no tenernos en la superstición, porque eso es el asombro, sino desasombrar, sacar eso que está en la sombra y ponerlo en la luz. Eso es lo que hace el diablo. Es curioso porque un maestro de secundaria, explicando el sistema planetario solar a sus estudiantes, de esto por los ochentas, más cercano a los noventas, en que andábamos con Eliseo Guajardo Ramos a propósito de la integración educativa, tenía un alumno ciego en su grupo y con el movimiento de los astros no hallaba cómo explicarle y cómo evaluar si entendía eclipse total de sol, porque él pensaba cuando se eclipsa todo, queda oscuro, pero ¿cómo le explico la oscuridad al ciego? ¿Cómo le explico que se deja de ver todo? Y optó por a la hora de la evaluación ponerle 10 al alumno, lo que se llama discriminación positiva. A ti no te hago el examen porque esto no lo vas a entender. O sea, Eres ciego. El ciego, en buen plan, alzó la mano y le dijo, maestro, yo creo que cuando hay eclipse total de sol, baja la temperatura del ambiente, porque el sol no solamente da luz, también da calor. No solamente baja la temperatura del ambiente, cambia el comportamiento de los animales, porque se comportan como si fuera de noche, incluyendo el suyo. Cuando hay eclipse total de sol, se produce una noche tan breve que no deja tiempo para el amor. Me parece impresionante la respuesta del alumno ciego, porque lo que trata es, como si fuera el diablo, de desmitificar la idea de que por ser ciego sí. ya se perdió la posibilidad de acercarse de una u otra manera al mundo. Y además la terminación terriblemente poética, una noche tan breve que no deja tiempo para el amor. Sentido en plano carnal, Sí, no en el sentido el amor cortés o sí, udrí entre los árabes. sí, El amor carnal sí. no da tiempo, es tan breve el eclipse. Entonces me parece que efectivamente el diablo, valga la metáfora, ¿sí? Te permite desmitificar y desmontar las verdades eternas. Así es. No sé si es lo que quieres decir con este libro, porque lo menciono y señalas al final, porque es la bebida del demonio. Sí, Decía alguien, sí. el café debe ser negro como el demonio, Ujú, caliente como el infierno, puro como los ángeles y dulce como el amor. Eso creerán algunos, yo creo que debe ser más amargo como la vida. Pero eso de sí, dulce es sí. otra historia. Te leo, bebe café, perdón, la rutina, Ujú, bebo café mientras la calle inicia en el corazón de los peatones, 7 de la mañana, el precipicio. Dejo la taza en mi desorden, levanto la pluma como se levanta un miedo y escribo. sí, sí. Fíjate, me recordaste a Octavio Paz en una entrevista y le preguntan, eh, ¿cómo se siente cuando escribe prosa? Y dice, feliz. ¿Y cómo se siente cuando escribe poesía? Siempre con miedo. Es muy interesante, ¿no? Con la poesía, dice Paz, ahí yo tengo miedo, ¿no? Porque es estar en la sombra, enfrentarte a ella y salir de ella. Bien librado además, que no cualquiera.
Saldrás con rasgaduras, saldrás con moretones, pero el punto es salir, no quedarse, no quedarse ahí. Pues mira, tú cómo has salido. Porque Bueno, además los psicoterapeutas sí, y el buen Sigmund Fraude ujú, o Sigmund Freud sí, planteaban que una situación, uno escribe implícita o inconscientemente por una necesidad catártica, ujú, es decir, de liberación, ujú, casi terapéutica, pero no solo. También uno escribe con una intención comunicativa, que alguien te lea. sí, Porque si, aunque en el momento de la escritura, eso es lo paradójico, sí, para poder compartir con ujú, otro, tienes que estar solo. El acto de escribir es un acto solitario. sí, No voy a decir en soledad. Voy a sí, decir es un acto solitario, porque si hay otro u otras cosas, ujú, te pierdes. sí, pero, Y dos, el resultado es dirigido sí, a otros que no eres tú. sí, pero mira, el, una cosa es escribir, pero el diablo está en que debe de llegar al hallazgo literario. Y es ahí en donde está el miedo, pero es ahí en donde está el entusiasmo. El diablo es un entusiasmado, no es un apasionado. Apasionado significa el que tiene un sentimiento muy grande y se paraliza, pero entusiasmo significa el que trae un Dios dentro y es empujado. El diablo es empujado. Entonces está buscando el hallazgo, si es un poema o si es la arquitectura o si es una obra de teatro o lo que tú quieras. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión estábamos construyendo una habitación con tabique aparente y no sé si te platiqué la historia del tabique que miente. No, Bueno, yo llego y el albañil va por aquí y le digo, oye, pero como que lo veo mal, como que está chueco. Y me dice, no, arquitecto, mire, los hilos están perfectos. Y sí, estaban perfectos. Y le vuelvo a decir, pero creo que está chueco. Y me dice, no, es que el tabique miente. Y yo me quedo, "Ah, ¿cómo? Oye, qué interesante. Pero ¿cómo que miente? ¿Por qué miente? Pues porque miente, arquitecto. Sí, sí, pero explícame por qué miente. Pues mire, y agarra aquí un tabique, le llamaba miente a la imperfección. Y decía, mire, aquí viene bien, y aquí miente. Luego lo dejaba, agarraba otro tabique y decía, mira, aquí viene bien, y aquí miente. Yo ahí ya me entusiasmé, ahí estaba el diablo, porque ya pensé otras cosas. Y yo dije, qué interesante, pero ¿por qué miente? No le acabo de decir que ya le mostré por qué miente. No me supo decir la mentira. Entonces yo pensé, bueno, dentro de mí, si el tabique miente, ellos cuando colocan los tabiques, la mezcla se va saliendo y con un instrumento que llaman junteador van quitando la mezcla que sobra. que sobra. Y yo pensé, bueno, si con el junteador al quitar la mezcla se acentúa la mentira y ponemos toda esta pared que miente, se va a ver una textura maravillosa y será mi pared mentirosa. Ya me veía yo en las revistas de arquitectura con mi pared mentirosa. Le llamo al cliente que, aguas, yo antes de la construcción hablé mucho de él de arquitectura para que él pudiera demandarme lo que es arquitectura. Entonces yo le llamo y le digo, te quiero ver en el café porque tengo esta idea y yo pensando que él me va a decir, eres un genio, una cosa así. Madres. Estábamos sentados y le platiqué de la pared mentirosa. No vi nunca que esbozar una sonrisa y al final me dice, arquitecto, jamás harás tu pared mentirosa porque en mi familia, si algo tenemos, es que no se permiten las mentiras. No, incluso. Me quitó el éxito, pero yo me levanto y lo abrazo. Es decir, Gracias. apaciguó al diablo, pero él también fue un diablo en el sentido de que entendió la arquitectura más que como un objeto pasivo de cobijo, como un dispositivo político.
ahí está el diablo. Arturo Ornelas, fallecido no hace mucho, Sí. psicólogo que muchos conocemos aquí en la UAM, una vez comentó a propósito de la estructuración del pensamiento, precisamente de un albañil, que en su casa le planteó, necesito que me hagas un cuarto circular. Pues pasaron días y no empezaba, porque no entendía la noción de circularidad. Y dos, porque todas las casas son cuadradas. Entonces, él sabía hacer casas decentes, cuadradas, y no, ¿qué es la circularidad? Ujú. Esa noción nunca la entendió. Sí, 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 Es sí. un problema no de retraso mental o intelectual o de ignorancia, sino de formas y sistemas variables de representación. Recuerdo una paciente que iba al médico y le decía al médico, le duele la cabeza y la paciente le dice, eso sucede mucho en el diagnóstico clínico, ay doctor, mi vida es un dolor de cabeza. Ujú, No, no me refiero a eso, que ujú, le duele la cabeza. Le ujú. estoy diciendo que mi vida es un dolor de cabeza, doctor. Sí, sí, sí. A ver, dígame qué siente. Siento como si me clavaran con un martillo Ujú, clavos en el cráneo. ujú. ¿Quién ha sentido que literalmente es Sí, impensable? Pero sí, la metáfora en la sí. práctica clínica Ajá. es irremediable, ¿no? Y luego uno no sabe qué hacer con ese Ujú, tipo de metáforas. Pero ujú. regreso al de Arturo Ornelas Sí. Lizardi, porque uno de los médicos le decía a una señora que tenía una cocina, dice, pero a usted le sube la presión, cocine sin sal. Ujú, Y la señora le dice, ay, doctor, no voy a vender mi comida. Nadie ujú. va a querer comer conmigo Claro. y de eso vivo. No, pero separa un poco para usted. Yo no sé comer porquerías y se come con sal. No hay discusión. Si me Ujú, quiere cambiar la vida, cambio de médico. ujú, Pero el problema de fondo es ese. La pared que miente, ujú. la metáfora del paciente Sí. y la instrucción del médico. Dieta Ujú, hiposódica, por favor. ujú. Sí. Las palabras mienten también. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, las palabras mienten, por supuesto. Y en la clínica, el diablo Ujú, es la semiología. ujú. ¿Cómo interpretas los signos y los síntomas Eh, clínicos? pero, Porque pero, pueden aparecer los mismos en pero, diferentes sí, pacientes sí, sí, sí. y el Pero diagnóstico es aquí hay dos distinto. cosas, que la palabra miente en el sentido de que la palabra no es la cosa, De acuerdo, pero también, de que pero la palabra miente en el sentido de cómo la usa uno, ahí tiene que ver con la ilocución, del valor ilocutorio, ¿no? finalmente el quien miente es el hablante, Es el hablante, no la palabra. sí, pero es el que se traiciona a sí mismo. El acto ilocutorio es que la palabra te crea obligaciones y derechos. Si yo digo voy a tomar lista, voy a tomar lista. Si un juez dice te sentencio a 5 años de prisión, va a sentenciar a 5 años de Acá prisión. es un servanda, No, la palabra claro, es ley. sí es ley, efectivamente. Cuando tú dices no, no confíes en esa persona, no es de palabra, es porque no hace valer el acto ilocutorio. Se traiciona a sí mismo. Se vuelve un acto perlo. Te- bueno, genera un problema en el otro. Sí, Ahí está lo perlocutorio, cómo el otro recibe anímicamente esas palabras, ¿no? El diablo siempre está buscando ser preciso. una pregunta elemental. Sí, ¿Existe el diablo? Según tu opinión, ¿o es una yo, metáfora para ti? yo, es una metáfora para mí, claro, porque yo hablo del diablo etimológicamente o filosóficamente o poéticamente. Y no ontológicamente. Es una palabra, es No es un una, ser. es una imagen poética. Es eso el diablo. Es una creación humana, Es una creación humana, como lo es ¿no? Dios. Un religioso te puede hablar del demonio, pero para un religioso el texto sagrado no puede ser cultura, no puede ser cultura.
es norma. No puede ser cultura porque si él dijera que es cultura, estaría aceptando que eso es producto del ser humano. Entonces, pero el que no lo es, ve la religión, ve las palabras como cultura, es decir, producto del ser humano. Y la palabra diablo, como todas las palabras, son metáforas. El punto es la dimensión de mundo que ocasiona las palabras en nosotros. Hay una frase que un amigo rescató de este texto. Dice algo así como, eh, con la materia verbal hace escultura el pensamiento. Con la materia verbal hace escultura el pensamiento. Ahí estamos. Y pensando en los ciegos que dijiste, que mencionaste hace un momento, pues, es que no miramos con los ojos, miramos con las palabras. Yo tengo una palabra y la palabra es una imagen mental. Si yo te digo caballo, ¿qué vas a ver? Aquí un caballo. Si yo te digo, Pero tú puedo ver un caballo bueno, distinto al que tú ves. claro, claro. Si yo te digo rinoceronte, vas a ver un rinoceronte. Si yo te digo mujer, ¿qué ves? No me digas, pero algo viste, seguramente. Claro, hay distintas cosas. Si yo te digo pelota, vas a ver una pelota que puede ser de fútbol, de básquetbol, de golf, etcétera, pero no vas a ver un venado, Es lo que ¿no? decía el propio socio. Sí, Es la relación entre un significante y un significado, sí, o entre la representación y lo representado. sí, 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 No, sí, no, no sí, es una cuestión solamente lingüística, ajá, sí, pero recuerdo cuando leí la introducción a la semántica de Adam Schaff, sí, pone un epígrafe de los pragmáticos y empiristas británicos, ujú, Locke, John ujú, Locke, sí, y dice, los seres humanos se contentan con las mismas palabras que usan otras personas, como si el mismo sonido portara necesariamente el ujú, mismo significado. ujú, Es impresionante ujú, esa idea ujú, que Adam Schaff recupera, ujú, porque efectivamente ahí es donde está ujú, el proceso del acto de significar, ujú, imponer el sentido ujú, y el significado ujú. a lo que escuchas. Tenemos siglos en donde la educación falla por la perspectiva. Brunelleschi, el arquitecto, inventa la perspectiva, tiene fuerza el Renacimiento y desde ahí, desde el Renacimiento para acá, todo es la perspectiva, que es un punto de vista, es un punto de fuga, es una objetividad, pero nos nubla porque la vida es un asunto de matices, es un asunto de rangos. Eh, Hablamos y no nos damos cuenta que, que no nos entendemos. Nos entendemos sin entendernos. El diablo lo que hace es poner las cosas en su lugar, es Dijera Piaget, proporcionar, ¿no? dijera Piaget, vivimos como en las primeras etapas del desarrollo entre monólogos colectivos y el Ujú, diablo llega a imponer el diálogo, el diablo ujú. llega a imponer el diálogo, Sí, porque si no, efectivamente es un monólogo colectivo. sí, 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 sí. Una Ujú, pregunta inevitable. ujú, Quien quiera leer ujú, El sorbo del diablo, ujú, ¿cómo y dónde puede adquirirlo dado que es ujú. un libro de autor? Y yo creo que habrá quienes quieran adquirirlo. Sí. Evidentemente en una cafetería, que es donde yo voy, ahí yo siempre tengo los libros y en las presentaciones. Pero así en una cafetería a Ujú, la que siempre vas, digo, ujú, no le hacemos la sí, propaganda a la cafetería, pero ujú, si alguien quiere, ujú. Sí, se comunica conmigo, sí, y como se comunica por el Facebook, por Facebook, por claro, Facebook, sí. busca a César César Carrizales Carrizales, y a sí, partir de ahí, en ujú, César Carrizales, en un mensaje, le ujú, dice que quiere, se ponen de acuerdo y caput. sí, y la cafetería que está acá abajo, ¿no? Me parece, Como debe de ser, me parece ¿no? perfecto. Este, pues no sé si quieras decir algo más. ¿Ya se acabó? Llevamos una hora ¿Una hora? y 10. Es que ahí está el diablo. Pinche Ahí está, diablo. el diablo está.
cuando perdemos el tiempo. Pero no Porque, lo perdimos, no, ¿eh? no, 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 es que cuando pierdes el tiempo es porque estamos creando algo. Y esto que hemos hecho tú y yo es una conversación, una extraordinaria conversación. Eh, no perder el tiempo es como el joven que no sabe nada del examen y está haciendo un examen y está viendo el reloj y a qué hora se acaba, y a qué hora se acaba, y a qué hora se acaba. Está pendiente del tiempo. Ahí no hay diablo, no, está pendiente del tiempo. Pero el artista, ¿no? El que está en el ocio, que recuerda que ocio viene del estro poético. Los ociosos eran los filósofos, eran los poetas, eran los diablos, ¿no? Es en ese momento en donde el tiempo pasa y no te das cuenta, es donde se crean las grandes cosas. Por eso esta conversación que hemos tenido fue una conversación entre diablos. Ah, pues muchas No, gracias. yo soy encantado. Ha sido un verdadero Ujú, placer. ujú. No quiero dejar de agradecerte. No quiero dejar de agradecer al auditorio que nos haya seguido y a quienes posteriormente nos vean a través del canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y seguramente quienes deseen acercarse a las palabras del diablo César Carrizales puede mandar un mensaje en su Facebook, Facebook César Carrizales, y se ponen de acuerdo. Claro que sí. Y por lo pronto, muchas gracias Muchas gracias, Enrique, por tu invitación. Es un placer haber estado contigo, como siempre. y hasta la próxima Hasta el y próximo habrá capítulo. más tiempo. Hasta el próximo capítulo.